he querido ponerle un título a este devocional de hoy domingo, y el título lleva una pregunta: ¿quién está en tu barca? ¿Quién está en tu barca? Pero vamos del principio. ¿Qué barca tenés? ¿Un carguero, un yate? Tal vez me podrás decir: pastor, ni siquiera tengo un bote de remos para ir a pescar a la laguna. En los evangelios que narran la vida de Jesús, gran parte de ellos se desarrollaron alrededor del mar de Galilea, o lago de Genesaret. Y para ir digamos, de la tierra de los Gadarenos a Nazaret es más corto. Por ejemplo, de Betsaida a la costa de los Gadarenos es más corto hacerlo cruzando con una barca. También gran parte de ello porque algunos de los discípulos del Señor habían sido pescadores, así que sabían muy bien del oficio, sabían de navegar, eran hombres rudos que remando y en parte con alguna vela podían cruzar mucho más fácilmente de un lado al otro del mar de Galilea. Ahora, punto número 2. ¿Qué simboliza la barca en la palabra de Dios? La barca es ese grupo de hermanos más cercanos que tienen cosas en común y que se ayudan para navegar, para cruzar por el mar de la vida, para pescar. No me refiero a la pesca deportiva, sino para el trabajo. Obviamente, hoy se pesca en alta mar, pero en ese momento eran pequeñas barcas y eran grupos de trabajo. Cada uno en la barca tenía responsabilidades distintas. Uno era el que remaba del remo izquierdo, el otro remaba del remo derecho, otro ponía bien en línea como corresponde la vela, otro era el que manejaba el timón, pero todos tenían que trabajar coordinadamente para que la barca llegue al destino. Y esto es una gran figura, por lo cual la barca simboliza también una congregación, los grupos de vida, que en otras congregaciones se llaman células, grupos pequeños, grupos de jóvenes, grupos de abuelos, y también se les ha llamado por esta razón la barca al grupo pequeño. Otra de las cosas que simboliza la barca es la barca más chica, la más íntima, la familia. Pero vamos a leer este pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 35. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, que es la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?
todavía no se habían dado cuenta que ese que llevaban en la barca era el Hijo de Dios. Qué hermoso pasaje, hasta aquí nomás. Jesús estaba full time con su ministerio, sanando enfermos, predicando mensajes tremendos, preciosos, y bueno, cuando llegó la noche quería cortarla. Así que les dice a los discípulos, vamos a la otra orilla. Y se despedía de la multitud desde la barca, dice que lo tomaron, cortala, y se fueron navegando mar adentro hacia la otra orilla donde no estaba la ciudad. Entonces se levantó en medio de la travesía, se levantó una tempestad muy fuerte, una tormenta muy fuerte con mucho viento, y el viento levanta las olas golpean contra la barca, tiran espuma, tiran agua para arriba, y la barca se empezaba a hundir, empezaba a hacer agua. Y los discípulos se pusieron nerviosos. Y en el versículo 38 dice, ¿dónde estaba el Señor en ese momento? Estaba en la barca, pero ¿en dónde estaba? En la popa, en el lugar que por ahí no recibe tanto el choque contra adelante, ¿no? El Señor estaba durmiendo, pero podía dormir, podía estar tranquilo en medio de una tempestad, una cascarita de nuez. Las barcas no eran muy grandes, tal vez hayan tenido que usar más de una barca porque los 12 discípulos tal vez no entraban ahí, pero ¿por qué estaba tan tranquilo? Podemos decir porque tenía la paz, porque sabía que el Padre lo cuidaba, pero por otro lado, porque estaba cansado, porque él también, siendo Dios hecho hombre, estaba en un cuerpo de hombre. Cuando le dicen, levántate, maestro, no tienes cuidado, que nos ahogamos, que perecemos, Jesús se levantó, vio la situación, reprendió al viento, y le dijo al mar, calla, enmudece. Y enseguida el viento paró y se hizo grande bonanza. Hasta aquí nomás. Es interesante ver un pequeño detalle. Jesús dice, reprendió al viento y le dice al mar. El viento es lo que agita el mar. El mar, de alguna manera, significa este mundo que tenemos que ganar. Y el viento en la Biblia muchas veces se refiere a los vientos, a los espíritus, por supuesto. Está el Espíritu Santo, están los ángeles, que son seres espirituales, pero también están los ángeles caídos. Y la oposición siempre viene del enemigo. Ellos no podían avanzar, corrían peligro, así que lo primero que hace el Señor, reprende al viento, reprende al enemigo, y le dice al mar, cálmate. Y allí sucede algo que dice, Jesús los mira a los discípulos y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron en gran manera los discípulos, decían, ¿quién? Decían, ¿quién es este? Y aún el viento y el mar le obedecen. Todavía no conocían que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús es el Todopoderoso, pero el Señor ya les estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron ustedes? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo es que dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mis hermanos, en otro momento vamos a hablar de otro pasaje. El Señor sabía que estaban así, pero hay algo que nos define esto y lo vemos en el próximo capítulo. Los discípulos eran principiantes. Jesús les dice, ¿cómo no tenéis fe? Ellos se asombraron, ¿quién es este? Porque todavía no lo conocían como el Hijo de Dios, lo conocían como el Maestro, como un profeta. Pero yo te digo una cosa,
No importa si no sos un gran hombre de fe. Lo importante es que en tu barca esté el Señor. Aunque esté dormido, aunque aparentemente no están viviendo dificultades y tormentas por todos lados. Qué lindo que a veces el Señor permite que se levanten tormentas para que vayamos y lo despertemos. Ese Jesús que tenemos adentro, ese que tenemos en la barca de nuestra familia, ese que tenemos en la barca del grupo de vida, del grupo de jóvenes, despertalo. Si estás azotado por el viento, por las olas, despertá ese Jesús que tenés adentro. Decile: Señor, ten cuidado de nosotros, nos vamos a ahogar. El Señor no tiene problema de decir al viento que se calme, reprenderlo y decirle al mar que se calme. Que Dios te bendiga y que siempre en tu barca esté Jesús, enseñándote o dormido, descansando, pero sabe que lo tenés adentro. Dios te bendiga.